El 26 de noviembre de 1504 muere Isabel la Católica, reina de Castilla, asociada de alguna manera al llamado descubrimiento de América, es decir, a la expedición invasora de Cristóbal Colón en 1492. Todavía los libros escolares repiten algunos de esos mitos arraigados sobre Isabel la Católica. Uno de ellos es que la reina pasó 7 años con la misma camisa porque había hecho la promesa de no cambiarse la camisa hasta que no cayera Granada. Otra es que gastó sus joyas o empeñó sus joyas para poder pagar la expedición de Colón, para que vinieran los españoles a civilizar a estos indios bárbaros de este continente, a traerles el cristianismo y la civilización. Otra es que el nombre de Isabel la Católica se lo dieron a ella cuando realmente el nombre le fue dado a su esposo, a su futuro esposo, Fernando el Católico, y se lo dio el que era entonces legado papal y luego fue papa, un español llamado Rodrigo Borgia, que poco más adelante fue papa Alejandro VI, famoso por su conducta como papa, padre de César Borgia y padre de Lucrecia Borgia, por cierto, ¿no? Es decir, hay una cantidad de mitos sobre Isabel la Católica, pero me interesa más que todo un mito que tiene que ver directamente con su propio poder, porque Isabel la Católica, que era hija de Isabel de Portugal, reina que se volvió loca, por cierto, más adelante, Isabel la Católica no estaba destinada a heredar el trono de Castilla. Ella era hermana o hermanastra del rey de Castilla, que se llamaba Enrique IV, y tenía un hermano que tenía en todo caso prioridad sobre el trono por encima de ella, por ser justamente mayor que ella y por ser varón. Y para llegar al trono tuvieron que pasar muchas cosas. Entre ellas, el rey Enrique IV, que ha pasado a la historia como Enrique IV el Impotente, se decía que era impotente, en otros casos se decía que era homosexual. Lo cierto es que no tenía heredero. Finalmente tuvo una heredera, tuvo una hija llamada Juana, a la cual le correspondía el trono de Castilla. Pero la mayor parte de los nobles castellanos se oponían a que ella heredara el trono y apoyaron a Isabel. Pero antes que Isabel pudiera tener derecho sobre el trono tenía que desaparecer su hermano mayor. Y su hermano mayor murió envenenado en una circunstancia bien extraña. Eso convierte en ese entonces a Isabel en la heredera del trono, pero había que desheredar primero a la hija de Enrique IV. Y Enrique IV tenía un favorito llamado Beltrán de la Cueva. El rumor que se expandió por toda Castilla es que Juana, la hija de Enrique IV, no era hija de Enrique IV, sino de Beltrán de la Cueva, y le pusieron por sobrenombre Juana la Beltraneja, despectivamente la hija de Beltrán. Y cuando se produce la muerte de Enrique IV, los nobles que están cuadrados con Isabel, atrapan a Juana y la meten a un convento y declaran que Isabel es la reina de Castilla, cosa que provoca entonces una guerra con Portugal, una guerra de varios años con Portugal, y solo después de la derrota de los portugueses en esa guerra es que Isabel pasa finalmente a ser la reina de Castilla. Otra cosa que se ha dicho con relación a Isabel la Católica es que con ella, que se casa con Fernando, el rey de Aragón, se logra la unidad española, cosa que tampoco es cierta, porque Castilla y Aragón estaban unidos para algunas cosas, pero separadas para otras. Tan es así que cuando se produce la llegada de Colón a América, América pasa a ser propiedad de Castilla sin que los aragoneses tengan derecho a ello. Era propiedad de la reina Isabel y no de Fernando. La verdadera unidad española se va a conformar con el hijo de ambos, es decir, con Carlos V, que va a lograr unificar no solo a España, sino a buena parte de Europa en su beneficio. Isabel la Católica muere un día como hoy, de 1504, y se la recuerda entonces fundamentalmente por su asociación con la expedición de Colón y con el haber, en 1492, haber logrado el control de Granada, pues la unificación de toda España, y también con la expulsión de los moros, y la expulsión de los judíos. Y esto es importante porque la derecha española ha convertido siempre a Isabel en una de sus banderas, y no es extraño que lo sea, e incluso han intentado canonizarla. O sea que no solo se trata de Isabel la Católica, sino de Santa Isabel la Católica, y esa política que le inició el franquismo se ha mantenido por muchos años. Todavía en 2004, cuando se cumplió un centenario más de su muerte, se presionó al Papa Juan Pablo II para que la canonizara,
Pero eso no se pudo lograr porque había mucha resistencia y, entre otras cosas, el papel de los judíos, porque los judíos cuestionan a Isabel la Católica porque justamente Isabel la Católica expulsó a los judíos de España. La expulsión de los moriscos no le duele a nadie, eso de los moros no les duele a nadie. Y de tal manera que Isabel la Católica no pudo ser canonizada entonces. Y la derecha española sigue presionando porque algún día haya que calarse entonces a una santa, Isabel la Católica, que es la patrocinadora de la expulsión de los judíos de España y la patrocinadora de las expediciones colonizadoras, saqueadoras y genocidas de Cristóbal Colón.